Bienvenidos, queridas y queridos estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de este módulo de la filosofía en la antigüedad. Habíamos visto que la filosofía en la antigüedad había tenido su punto inicial en Mileto, ¿sí? En esta ciudad y a partir de esta ciudad en distintas ciudades en donde personas, los filósofos, denominados presocráticos, comenzaron a explicar las cosas del mundo y de la naturaleza a partir de argumentaciones y de otros sucesos de la naturaleza, ¿sí? La realidad del movimiento era explicado por el fuego, en algunos, en otros por el agua, en otro a través de semillas, en otro propuso el átomo. Y bueno, así distintos filósofos intentaron explicar la naturaleza a partir de la naturaleza. Con esto lograron despegarse de las explicaciones religiosas y mitológicas. Luego de los presocráticos entramos en la época clásica. La época clásica, que va del siglo V al siglo III a.C., es la época en donde la filosofía tiene el apogeo en la antigüedad. En este periodo de tiempo se destacan los grandes sistemas de filosofía. ¿Qué es lo que posibilita grandes sistemas de filosofía? Bueno, una de las principales causas era la democracia, ¿sí? La democracia que se había instaurado en Atenas. Atenas gozaba del sistema político o de una organización política democrática, en la cual permitía intercambiar distintos pensamientos, confrontarlos, argumentar, adoptar nuevas ideas, compartir ideas que se escuchaban o que se pensaban en otras geografías del mundo. Entonces, la ubicación geográfica de Atenas y su democracia que lo organizaba posibilita el pensamiento. Los presocráticos tal vez estaban más esparcidos por toda Grecia. Estos filósofos de la época clásica, los considerados grandes filósofos, que hasta el día de hoy siguen sus ideas gestando y renovando el pensamiento, están ubicados en Atenas. Hay como tres bloques de pensamiento. Es una posible división porque en realidad es una división adoptada para este video, ¿sí? Vamos a ver en primer lugar a los sofistas y Sócrates, después vamos a ver en segundo lugar a Platón y vamos a ver en tercer lugar a Aristóteles. Los movimientos del pensamiento vamos a descubrir que están bastante unidos, no es que están opuestos los pensamientos entre estos que hemos destacado acá, sino que siguen permanentemente una misma línea. Pero lo que logran cada uno es gestar la semilla de una filosofía sistemática, de no ya ser pensamientos aislados sobre distintos temas, tal vez contrapuestos, sino un pensamiento más unificado, un pensamiento que explique cada realidad que encontramos en el mundo. En primer lugar, vamos a hablar de los sofistas. Ahí tienen la imagen de Protágoras, que era uno de los participantes de este movimiento. Decimos los sofistas y decimos movimiento porque no era un sofista únicamente, sino que la sofística se realiza en Atenas, en Grecia, como un movimiento de distintas personas. Vamos a encontrar a Protágoras, vamos a encontrar a Gorgias, vamos a encontrar a Critias, vamos a encontrar a distintas personas que practicaban la sofística. ¿Y qué es lo que era la sofística? Bueno, la sofística era el arte o era la enseñanza de la retórica y la dialéctica. Estas personas, Protágoras por ejemplo, enseñaban el arte del buen decir, que es la retórica, y el arte de persuadir, que es la dialéctica. Sus discursos eran adaptables, ¿sí? Su enseñanza para ellos no era algo que hacían por vocación. Bueno, tal vez sí, tenían vocación, pero su enseñanza partía como un trabajo. El fin de los sofistas era enseñar a argumentar o a defender ideas a aquellas personas que les pagaban
para que les enseñaran esto. Y también su finalidad, decimos que eran adaptables sus discursos porque sus pensamientos se iban adaptando en función de aquellos que tenían los bienes o las riquezas necesarias para pagarles. También a veces hacían trabajos por encargo. Uno tuvo un encargo, por ejemplo, de redactar la constitución de una nueva ciudad fundada. Entonces, trabajaban el pensamiento o desarrollaban el pensamiento como un trabajo. Este movimiento de los sofistas, por ese mismo motivo de que adaptaban su pensamiento a distintas posturas, se los considera relativistas. Protágoras va a decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Es decir, las personas humanas, el conocimiento de las personas humanas o de cada persona en particular es único y sirve para esa persona. Es decir, con un ejemplo, yo tengo enfrente una computadora y tal vez la computadora es algo para mí que no es algo para ustedes. Tal vez el bien para mí es algo que no es el bien para ustedes. Entonces, esta idea del hombre es la medida de todas las cosas era lo que posibilitaba gestar un relativismo. Cada uno tiene su verdad y todas las verdades son válidas. Es otra manifestación del relativismo. Y otra cosa de los sofistas, y que consideramos desde la cátedra que es la más importante, es que realizaron un giro antropológico en la antigüedad. ¿Qué pasaba? Como ya dijimos varias veces, veníamos pensando la filosofía como la explicación de las cosas naturales, pero los sofistas trasladaron ese foco de pensamiento a la persona. Ya no vamos a estudiar la naturaleza, decían los sofistas, ya no nos vamos a preocupar por explicar cómo surgen las cosas, sino que nos vamos a preocupar por la persona, por las realizaciones de la persona, por sus posibilidades, por las políticas, por los conflictos sociales. Entonces los sofistas trasladan el pensamiento de una física a una antropología. Junto con los sofistas tenemos a Sócrates. Sócrates en realidad no es considerado un sofista. Sócrates está parte del movimiento sofístico, aunque es condenado a muerte por sus teorías o por ser un sofista. En su época, tal vez algunos lo consideraron sofista y lo condenaron a muerte. En realidad la condena fue por corromper a la juventud con ideas nuevas, ideas novedosas. Pero Sócrates no tenía la misma actitud de los miembros. Es más, Sócrates, el pensamiento de Sócrates es una crítica constante al pensamiento sofístico. ¿Qué podemos decir de Sócrates? Que nació en el 470 aproximadamente antes de Cristo y muere en el 399 antes de Cristo, que su madre era partera. Esto de que la madre era partera, o sea, ayudaba en el parto, ayudaba a las mujeres embarazadas que iban a parir, es significativo en la propuesta de su método, que lo vamos a ver un poco más adelante. Binomio de maestro-discípulo. Sócrates no cobraba por enseñar, sino que su enseñanza y su transmisión del pensamiento era más bien entre aquel maestro que iba reuniendo discípulos y los discípulos quedaban admirados por sus enseñanzas. Y también otro punto de Sócrates es otra vez el giro antropológico. Giro antropológico como los sofistas, pero también una propuesta ética definida, ¿sí? Ya no el bien es para cualquiera, sino que Sócrates delinea el bien y el mal, la virtud y el vicio. Entonces su pensamiento tiene grandes aspectos éticos. De Sócrates vamos a ver 3 puntos: el método de Sócrates que propone, la ética de Sócrates y la antropología. De Sócrates, aclarar que no escribió nada. Este fue un pensador que no escribió nada. Todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos por sus discípulos. Sus discípulos escribieron sobre su maestro Sócrates, pero Sócrates no realizó ningún escrito, ninguna publicación. Entonces,
En esas publicaciones encontramos las distintas teorías o discursos de Sócrates. Sócrates, ¿qué decía del método? El método que tenía Sócrates para llegar a la verdad consistía en primer lugar, afirmar la propia ignorancia, que se le llama el principio de la ignorancia. La famosa frase "yo solo sé que no sé nada", Sócrates la proponía como el inicio del método. Una vez que uno se ha declarado ignorante, está dispuesto a aprender. Por esto Sócrates se identifica con su madre en el acto de la partera. Como la madre asistía a aquellas personas que iban a dar a luz, y que estas personas que asistían no daban a luz, no podían dar a luz porque eran estériles, porque eran viejas, Sócrates dice lo mismo. Yo no tengo la verdad, yo soy estéril de verdad. Lo que hago es como para ayudarles a parir a las personas el pensamiento. Por eso su frase "yo solo sé que no sé nada" admitía esto, que él era ignorante de la verdad, pero sí era como una partera del pensamiento. Y el método que él propone es la mayéutica, concretamente. La mayéutica consistía en 2 pasos. En un primer lugar la ironía y después el alumbramiento. La ironía, en la cual Sócrates, al encontrarse con alguna persona, le comenzaba a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la belleza? ¿Qué es lo bello? Las cosas que existen son bellas. Todo lo que vemos es bello. ¿Quién dice que es bello o que es feo? Entonces, esas cosas, a través de las preguntas, Sócrates hacía caer de forma irónica a las personas en su propio pensamiento hasta que llegaban a obtener la verdad. Por eso Sócrates va a afirmar que la verdad está asociada al interior de la persona. La verdad se encuentra en el interior de la persona. No hay que buscar la verdad fuera, sino en el interior. Igual que el bien está asociado a la verdad. Porque para Sócrates el que hace el mal es porque no conoce el bien, dice él. El que comete acciones malas para Sócrates no es porque deliberadamente elige el mal, sino porque no conoce el bien. Entonces, conocer el bien, aquella persona que conoce el bien necesariamente elige hacerlo. Y la búsqueda de la felicidad, así como la verdad y el bien están en uno, la búsqueda de la felicidad es la felicidad interior, esa felicidad que está dentro de cada uno. Y la antropología de Sócrates, bueno, para Sócrates la persona era un compuesto de cuerpo y alma, pero no se detiene demasiado en ella, sino que se va al plano ético, ¿sí? Lo más importante era rescatar el alma, ¿sí? Es decir, practicar aquellas actividades inmateriales que le hacen bien al alma, ser virtuoso, realizar el bien, distinto de las riquezas, de la prosperidad económica. Entonces, para Sócrates, si bien la persona es cuerpo y alma, lo más importante es el alma.